Saludos a todos y todas, soy Michelle Estrada Torres y en esta edición de Voces por la Salud aprenderemos a convertir los lugares cerrados en espacios seguros para prevenir contagios por coronavirus. Y también conoceremos las señales de alerta de posibles problemas de salud en niños y niñas. Todo eso y mucho más a continuación en Voces por la Salud. Y comenzamos el programa conversando sobre cómo podemos nosotros convertir los lugares cerrados en unos espacios más seguros para poder prevenir contagios por coronavirus, pues porque la pandemia no ha finalizado y ya estamos ocupando unos espacios ya sea laborales, educativos y en nuestra cotidianidad que inevitablemente van a ser cerrados, contrario a la recomendación de que ocupemos espacios abiertos, ¿verdad? Para protegernos de mejor manera. Así que como hay unas cosas que no podemos cambiar del tipo de lugar que vamos a visitar, hay unas acciones que debemos tomar para convertirlos en más seguros. Y para explicarnos eso, nos encontramos con la doctora Maricel Pagán Santana, doctora en Salud Pública. Saludos. Saludos, gracias por la invitación. Vamos entonces a comenzar hablando de las responsabilidades que tienen tanto el gobierno, que tiene dependencias públicas que nosotros los ciudadanos visitamos, los comerciantes, obviamente que es una parte importante de nuestra sociedad, y los patronos, con las personas que trabajan allí y para las personas que los visitan. Mira, eso yo creo que ha sido uno de los retos más grandes que ha tenido, ¿verdad?, en términos de la pandemia, es la responsabilidad compartida de eso que acabas de mencionar. Y es que cuando uno tiene una institución, puede ser el gobierno, puede ser un comerciante, pues siempre hay dos responsabilidades iniciales. La primera, la que tiene el comerciante o la institución con sus empleados, es una responsabilidad patronal en salud y seguridad ocupacional, mayormente vigilada por lo que nosotros conocemos como OSHA o la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, que tiene sus leyes, tiene sus estándares, tiene todas sus implicaciones y formatos. Entonces, la segunda es la que, como tú en lugares donde recibes visita o público, pues cómo proteges entonces a ese público que llega. Así que, inicialmente, como regla de oro, si yo creo un ambiente de trabajo seguro para los empleados, casi siempre eso se va a transmitir o se traduce en un ambiente seguro para las personas que lo visitan. En general, como patrono, el gobierno de Puerto Rico, ya sea en todas sus dependencias, ¿verdad? El Departamento de Educación, Hacienda, todas esas diferentes agencias, tiene la responsabilidad, y los patronos y comerciantes también, de lo que se llama cumplir con la cláusula general de OSHA, que es proveer un lugar libre de riesgos prevenibles que pudieran resultar en muerte o en lesiones severas o pérdidas a un empleado. La primera responsabilidad era esa, desde el momento en que nosotros dijimos, yo pudiera enfermarme en mi trabajo, ya sea por contagiarme de otro colega, por una persona que visita. Desde ese momento es mi responsabilidad como patrono establecer todas las prácticas necesarias a mi alcance para evitar que eso suceda. No significa que íbamos a tener un 0%, ¿verdad?, probabilidad de riesgo, pero significa que yo iba a hacer todas las medidas de mitigación y prevención necesarias para entonces evitar esos problemas sustanciales y tener muertes en los empleos. Perfecto. Entonces, cuando se trata de un lugar cerrado, porque la recomendación sigue siendo que usemos mascarilla todo el tiempo, bien puesta, ¿verdad? Eso es un punto bien importante, usar bien su mascarilla todo el tiempo, mantener el distanciamiento físico de otras personas, particularmente las que no forman parte de su núcleo familiar cercano, las que no viven bajo su mismo techo. Pero cuando nos trasladamos al área laboral, por ejemplo, y ya se dejó de trabajar remoto y la opción del teletrabajo se descontinuó y todo el mundo regresa a la oficina, ¿qué podemos hacer nosotros, en este caso patronos y los empleados también, que tienen una responsabilidad para que el lugar sea más seguro para todos y todas? Lo primero es que nosotros debemos empezar a reconocer la transmisión por aire como una de las principales, ¿verdad?, mecanismos de contagio, no el último. Yo creo que por ser el último que se descubrió o se comprobó, la gente piensa que es el menos que infecta o el menos que afecta, y contrario a eso, lo que hemos visto es que muchas de las fuentes de contagio mayor vienen siendo de estos lugares cerrados y vienen siendo del COVID, ¿verdad?, en el aire. No es al revés, como pensábamos antes, que teníamos tal vez en esta jerarquía donde decíamos, bueno, se pega primero de persona a persona, luego por superficie, y ahora esta tercera que salió, pues es por aire. Eso no, ¿verdad? Ese nivel
que tenemos, ese orden en memoria, no realmente significa que es el orden en importancia, sino que vamos a empezar por aire, el segundo cuando me pega una persona, y el tercero viene siendo superficie, que ya, pues ya esto de limpiar la compra o de cambiarte rápido cuando llegas a tu casa, pues ya deja de ser tan importante porque se identifica pues, que ¿verdad? Un % mínimo de los contagios viene de ese tipo de transmisión. Ahora nos movemos a lo que decimos, ¿no? La mascarilla y los espacios cerrados, pues, ¿qué hacemos? Una de las primeras cosas o el énfasis que se ha tratado de dar mucho ha sido el tema de ventilación. Y hay varias alternativas para las personas que trabajan en lugares cerrados que pudieran implementar. En el caso de Puerto Rico, idealmente, pues nosotros podemos abrir ventanas, en el lugar que eso se puede hacer, uno abre ventanas y eso automáticamente aumenta la cantidad de aire limpio y pues se trabaja como por dilución, ¿no? Yo entro aire limpio y el aire que tiene partículas o cargas virales empieza a diluirse entre aire limpio y la concentración baja. Eso es una forma bien básica de decir cómo funciona. Pero la realidad es que en Puerto Rico pues hemos hecho muchas modificaciones a estos lugares, especialmente los lugares de oficina, para que no haya ventanas porque hemos ido cambiando a estas cajas donde yo tengo un aire acondicionado, un cristal tal vez, o estas ventanas ¿verdad? De seguridad o de protección de tormenteras, donde no me permite tal vez abrir un ventanal completo y decir, pues tengo aire limpio. Así que nos remontamos entonces a varias cosas bastante sencillas. No es que van a funcionar 100%, no nos van a eliminar el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, pero ayudaría mucho a disminuir el riesgo. Lo primero, básico, mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. Que los filtros que trae el sistema estén funcionando en óptimas condiciones. De entrada, tener conductos o consolas que no estén limpias, que sus filtros regulares, aunque no sea un filtro de alta eficiencia, pero sus filtros regulares no está funcionando bien, no debe ocurrir. Así que lo primero es que esos conductos tal cual fueron diseñados o esas consolas estén funcionando, tengan su mantenimiento al día. Lo segundo, una de las cosas que hablaban, pues hablaba de aumentar la cantidad de aire que entraba. Hay algunos edificios que uno puede modificar el sistema de aire para que entre todo el tiempo aire de afuera en vez de reusar el aire que tienes dentro de la oficina. Eso evitaría la recirculación dentro del edificio. En el edificio donde yo estoy, por ejemplo, cada una de las oficinas separadas tiene una entrada de aire externo, así que el aire que yo respiro no lo va a respirar la oficina de al lado o la de arriba, sino que entra, sale y se queda saliendo hacia afuera. Eso evita entonces que yo, por ejemplo, pudiera tener un brote en el segundo piso y el aire, ¿verdad? La persona enferma del segundo piso estornuda en el segundo piso, pero las partículas llegan, ¿verdad? Por los conductos de aire hasta donde mí. Así que evitar ese proceso de recirculación es posible para algunos de los sistemas de aire, no para todos. El aumento en la cantidad de aire que sale, o sea que si estoy todo el tiempo promoviendo que salga aire, también ayuda. Abrir las ventanas que sean posibles, siempre cualquier entrada adicional de aire limpio nos va a disminuir el riesgo. Una de las cosas con lo que nos encontramos de las preocupaciones usualmente con estas recomendaciones es la carga que se le hace al sistema de aire y que podría entonces dañarse, ¿no? Pues siempre nos dicen que cerremos todo porque el aire empieza a condensar, eso es algo que pudiera pasar, uno tiene que encontrar un balance entre eso y no dañar la unidad completa, porque sería peor entonces quedarte tú sin sistema de aire por completo dentro de ese sistema. Exacto. Entonces, por último, están lo que llaman los purificadores, que es una de las discusiones que hay en el caso de las escuelas, que son estas unidades portátiles que traen filtros de alta eficiencia. Esos filtros son 99.9 eficientes, o sea, tienen una capacidad bien alta de capturar estas partículas y tienen unos poros bien chiquititos, así que particulado pequeño usualmente queda capturado ahí. Lo importante para mí, hablando ya pues, un poquito más criollo, es que no nos debemos llevar por esta campaña de muchos aditivos a estos equipos que estaban sobre los $1,500, $1,300 cuando estos equipos han estado en el mercado por años.
un equipo para una oficina de este tamaño, que son casi 300 pies cuadrados, no costó más de $119. Y es el adecuado, se hizo con sus medidas, etc. Así que cuando estamos hablando de la inversión, tampoco es una cosa, una inversión enorme. Y lo otro, que era lo que yo le mencionaba ya a varios compañeros, era que esto no es solamente para COVID, esto nos va a ayudar a nosotros con micoplasma, esto nos va a ayudar a nosotros con influenza, así que debe ser algo que debamos mantener una vez terminada la pandemia en lugares cerrados y oficinas. Esto debería ser algo que se mantenga. Quería hacer una pregunta porque también ya mencionó la importancia de mantener la mascarilla y también en el distanciamiento, no porque estén todos vacunados, digamos, el patrono exigió vacunación y están todas las personas vacunadas y tengan el purificador o hayan ventilado de alguna manera, no significa que van a prescindir de la mascarilla. Entonces, y que estén todos juntos, ¿verdad? Muchísima gente en un salón pequeño, que eso es importante. Los controles van a funcionar tan bien como yo los funcione, como los tenga juntos. Así que la ventaja que uno tiene ahora es que al estar vacunado, bien lo dijiste tú, como quiera hay que usar mascarilla, como quiera tengo que estar en distanciamiento con las personas, especialmente las que no son de mi núcleo familiar. Y yo tengo que empezar a tomar decisiones en cuanto a la exposición que yo quiero tener, a los lugares a los que voy, a dónde me siento a comer, qué tipo de actividades hago. Ahora mismo, pues nosotros lo que sí tenemos es ese por ciento que antes no teníamos seguridad, ¿no? Decíamos, pues te pones la mascarilla, pero no es 100%, ¿verdad? No va a evitar 100% que tú te enfermes, pero entonces sí, yo tengo el 90% de la mascarilla y el 95% de la vacuna y el otro 50% que me añade estar en distanciamiento físico, y encima de eso, donde estoy en lugares abiertos, no me veo a nadie, pues entonces mi por ciento es sumamente mínimo la probabilidad de que yo me contagio. Si yo empiezo a ser, pues entonces un poquito más libre con ese asunto, ¿no? Y a tratar de descuidar aquellas estrategias que estábamos utilizando al principio, pues voy a aumentar, ¿no? Voy a poner a prueba ese por ciento, 5 o 6% de no efectividad de la vacuna, pues yo lo voy a poner a prueba porque voy a estar quitándome el resto de las barreras. Así que sigue siendo importante. Y yo creo que una de las cosas, esos son aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia que yo creo que no se deberían ir. Ahí, a modo un poco más jocoso, ¿no? Uno decía, por ejemplo, las filas en el supermercado. ¿Por qué vamos a quitar la distancia de 6 pies en una fila de supermercado? ¿Por qué queremos la gente pegada en una fila de supermercado viendo tanto espacio? El COVID no es la única enfermedad que se transmite de manera por contacto cercano o por estar en el aire. Hay otras cosas también, como mencioné ahorita, estaba el micoplasma, está la influenza, que están ahí. Porque yo no poder tener lugares que siempre van a disminuir el riesgo que yo tengo como visitante o como cliente de enfermarme de una enfermedad como esa? Claro, el COVID está en una pandemia, es la preocupación inicial que tenemos nosotros porque es lo que estamos viviendo, pero estas cosas, el sistema de citas online, esperas en el estacionamiento en vez de estar esperando dentro de la oficina, son cosas que deben mantenerse y que muchas veces no se convierten en un costo, ¿verdad? Exagerado. Exacto. Para esa persona que está dando el servicio. Siempre uno tiene que ver la viabilidad económica, pero si son espacios que tienen su estacionamiento y la gente ya se había acostumbrado a esperar en su automóvil, pues eso puede ser algo que tú puedes mantener, una ocupación mínima en esa oficina en vez de tener a todo el mundo encima uno del otro. Cuando nosotros vayamos como individuos, ¿verdad? Y vamos a comer o inclusive como comerciante, hay decisiones que tomar, y parte de la dinámica que se dio era esta pelea, ¿no? Entre, pues si solamente admito vacunados, ¿cuáles son las implicaciones? O solamente el 50% del salón, ¿cuáles son las implicaciones? A medida en que yo tenga personas no vacunadas en el área, aún disminuyendo un 50, ese riesgo, ¿verdad? Esas personas, si no están, especialmente cuando estamos hablando de restaurantes y bares, que empieza un poco el flujo de la gente a caminar, las personas que van al baño, cómo tú controlas ese movimiento o ese intercambio entre personas en un lugar donde la gente se va a quitar la mascarilla. Claro. Porque va a comer. Y lo que yo he observado en los restaurantes es que una vez se quitan la mascarilla, se quedan sin ella puesta hasta que se van. O sea, no es como una persona que cuando termina de dar un bocado, etcétera, vuelve y se la coloca, o se están dando el trago y pues termina un momentito y se la colocan nuevamente.
como individuos, que sé que era una de las cosas que queríamos hablar, que yo hago, ¿no? Como que yo miro. En lo personal, y puedo decir, pues, ¿qué hace la doctora cuando va a comer? ¿No? Cuando quiere salir, yo, pues no, hace tiempo que dejé de estar encerrada en mi casa. Hay que tener también la certeza de que ciertas cosas que uno hace funcionan. Eso es importante saberlo, ¿no? Me vacuné. Pues ya yo sé que yo tengo algo que no tenía antes. Siempre ando con mi mascarilla, siempre tengo mis hand sanitizer. Pues cuando llego a un lugar, pues que yo voy a observar mayormente los lugares abiertos son la opción número uno, ¿no? Cuando uno decide ir a un sitio a comer. Y que no estén aglomerados. Pueden ser abiertos, pero si tengo a la gente encima, si las personas están cerca de mí, pues dejo de tener distanciamiento físico y pues más abierto que sea, vamos a promover ese contagio, especialmente nuevamente en lugares donde todo el mundo se quita la mascarilla. Si va a estar todo el mundo sin mascarilla, puede ser un lugar abierto, pero estamos todos allí, estamos apiñados, no vamos a estar ¿verdad? En un lugar donde tengamos el menor riesgo posible. Y eso es lo que uno debe estar buscando ahora mismo. En la alternativa o en el caso de que me vea en una situación donde no pueda evitar tener que entrar a un lugar cerrado, pues sí, yo miro dónde están las consolas de aire, trato de estar de espaldas a las consolas de aire, cosa de que lo que fluya a mis espaldas pues no me caiga en la cara. Esas son alternativas que uno a veces puede utilizar para evitar entonces uno pues contagiarse o disminuir el riesgo de contagio. En el caso de ir a comer a un restaurante, que es una opción, que es una alternativa, que usted lo hace porque le place, porque quiere salir a hacer algo diferente, pues en ese sentido tenemos la potestad de decidir, ¿nos quedamos o nos vamos? Y en ese sentido, con toda la información que ya usted nos ha provisto y con lo que nosotros recibimos a diario de la comunidad científica, pues tenemos herramientas para tomar decisiones. Básicamente eso se circunscribe, que tengamos esa información disponible, hagamos un análisis de riesgo y decidamos si nos quedamos o nos vamos. Sí, inclusive hasta después, yo creo que va un poco más allá y vamos a decir, llegamos, nos sentamos, estaba vacío cuando llegamos y se llenó y mi comida está a mitad de orden, estoy en un lugar, fuimos a comer, estoy en un lugar abierto y resulta que fuimos jueves o viernes por la tarde, llegamos más temprano, no había nadie, pero súbitamente empezó a llenarse. Estuve expuesto. Yo siento que estuve expuesto, había mucha gente, no sé si había gente ahí vacunada, si no vacunada. Pues entonces, ¿qué yo voy a hacer el resto del fin de semana? Yo no voy a irme de tour a visitar a todas mis abuelitas, a todas las personas. Así que parte de esa disciplina que tenemos nosotros es también reconocer en el momento en que tú piensas, mira, a lo mejor yo estoy un poco expuesto, déjame vigilar un poco mis síntomas, mi cuerpo, que yo he hecho, déjame no ir a visitar personas que pudieran estar más vulnerables que yo, déjame no ver a mi sobrino recién nacido, no ir donde mi abuelita, en lo que pasa 1 o 2 semanas, que yo sepa que pues, ya pasamos el tiempo de incubación, no tengo ningún síntoma, posible que no me haya dado, todo esté bien. Ese tipo de disciplina también la podemos tener, o sea, ¿verdad? No vamos a decir es pecado, te encontraste de momento en una situación que no pudiste evitar o tuviste que ir a esa oficina del médico que estaba súper llena, no tenías otra opción. Pues entonces, ¿qué otras cosas yo puedo hacer en mis actividades que limiten seguir propagando el virus? Pues vamos entonces a tener esa conciencia también. Una vez pasa algún tipo de incidente, decir, ok, pues me quedé en mi casa. Y vamos a esperar y observamos, y entonces de ahí, esa es la manera en que realmente nosotros vamos a detener esto de una vez y por todas. Nos queda todavía un poco de camino, especialmente porque dependemos mucho de cómo se comporta en otros países y pues, tenemos maneras de hacerlo. Ese es un muy buen cierre. Tenemos herramientas, tenemos información disponible, mucho más de la que teníamos al principio. Obviamente que, como decía la doctora al comienzo del programa, no teníamos. Es un virus nuevo. Así que con toda esa información que ya se ha recopilado en estos casi 2 años, está disponible al público, está la orientación, está la comunidad científica dando información constantemente. Nosotros en Puerto Rico tenemos varias personas en redes sociales, en sus páginas profesionales, en las webs, en sus blogs, dando información constantemente, así que vamos a apoyarnos de eso y siempre hacer nuestra evaluación de riesgo individual de acuerdo a las actividades que nosotros tenemos. Así que agradecemos muchísimo a la doctora Maricel Pagán Santana, doctora en Salud Pública, por toda esta información y consejos que nos ha dado. Gracias a ti. Ahora continuamos con más
en Voces por la Salud. Y ahora vamos a hablar sobre los niños y las niñas y de la importancia de estar atentos a señales que nos pudieran indicar posibles problemas de salud que estén presentando. Para eso me acompaña en este momento la doctora Nidia Judith López García, quien es pediatra y tiene práctica en el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Saludos, doctora. Saludos. Para aquellos padres, madres encargados, los abuelos que estén cuidando y criando nietos, alguna otra persona encargada que esté, ¿verdad?, atendiendo niños y niñas, ¿a qué señales deben estar pendientes? Sí, primero pues quiero enviarle un saludo. Yo soy la doctora Nidia Judith López García, soy pediatra y para mí es bien importante la evaluación, ¿verdad?, para prevenir otras condiciones, ¿verdad?, que conocemos que tienen un impacto si no se hacen las evaluaciones de desarrollo pertinentes. Así que cuando un bebé nace en la familia siempre es bien importante que esa primera semana de vida pues tenga una evaluación con su pediatra para entonces hacerle un historial, un examen físico y ver si hay algún tipo, ¿verdad?, de problema que tengamos que evaluar en ese momento. Cuando el bebé es un infante que se considera hasta el año de edad, pues nosotros tenemos varias visitas al pediatra. Se considera, ¿verdad?, visitas de supervisión o visitas de niños saludables. Tenemos las otras visitas que son cuando hay alguna preocupación de los padres o visitas por enfermedad. En el examen físico, pues nosotros evaluamos todos los sistemas de los pacientes pediátricos. Yo les digo pues, prácticamente desde la puntita del pelo a la puntita de los pies, así que hay que evaluar todos los sistemas y el desarrollo. En ese primer año de vida, ¿qué cosas que no esté haciendo ese bebé o esa bebé pueden levantar bandera? Sí, por ejemplo, te puedo decir una visita de un bebito de 2 meses que no mire a su cuidador, que no esté haciendo sonidos, ¿verdad? Que no esté haciendo sonidos con la boca, que quizás tengamos un sonido mayor o grande en la casa y el bebé pues se quede como si nada. Pues esos son señales que un bebito de 2 meses debería estar haciendo. Por ejemplo, un bebé de 4 meses que no te aguante la cabeza, que todavía su cabecita esté monguita o el tono muscular del bebé esté bastante disminuido, pues son una señal que hay que evaluar y enviar los referidos correspondientes. En el caso de un bebé de 9 meses, por ejemplo, que no lo escuchemos balbucear, pues realmente pues eso es preocupante porque ya entonces hay que evaluar primeramente su audición y hacer la evaluación del habla pertinente. Así que básicamente completamos todos los sistemas, todos los parámetros de desarrollo en todas las áreas. De 1 año en adelante, los nenes empiezan a caminar, empiezan a tener más actividad dentro de la casa, ¿verdad? Donde, el espacio donde los estén cuidando. A partir de ese momento, y también pues aquí papá y mamá pudieran estar a cargo de esos niños o pudieran estar dejándolos en algún lugar que los cuiden. Entonces, ¿qué hay que estar pendiente a partir de que el niño comienza a caminar? Pues muy bien. El año es un hito bien importante para el paciente pediátrico. Cuando cumplimos el añito de vida, básicamente pues nosotros esperamos que ya tenga sus primeras palabras, que quizás identifique a mamá como mamá, que quizás ya dé sus primeros pasos. Y en cuanto a el inicio, ¿verdad?, de alimentarse, quizás ya está cogiendo pedacitos de alimento y se los lleva a la boca. Así que señales de alerta como tal, básicamente pues serían que no tengan ningún tipo de palabra, ¿verdad? Que no hayan dicho ningún tipo de palabra, que aún no camine, que no tenga gateo, que no haya balbuceado, que no señale las cosas que le interesan, que mamá se dé cuenta que no le interesa cuando lo están llamando, que no responde a un no, por ejemplo, que tú le digas que no, en no tocar algo, que realmente pues
no entienda la palabra que sea no. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros pues administramos un cuestionario a los padres. Podemos comenzar a los 9 meses, también lo administramos a los 18, de alrededor de varias preguntas que son bien importantes en todas las áreas del desarrollo y son más específicas. Cuando el niño presenta irritación, ¿verdad? Constante, que pueda ser algo constante, irritación, que se note que esté molesto o incómodo, eso también pudieran ser señales que pueden alertarnos sobre otro problema, que quizás no sea físico, pero sí interno. Sí, usualmente cuando un bebé está molesto, irritable, primero yo le digo a papá, ¿verdad? Porque yo los veo en la oficina, los vemos pues usualmente aquí en el hospital ya enfermitos. Hay que verificar que el niño no tenga sueño, que no esté cansado. Hay que verificar que el niño no tenga hambre, ¿ok? Que es bien importante que a veces los niños no te piden cosas todavía y simplemente es que tienen hambre. Hay otros niños, pues básicamente que están haciendo pues sus necesidades, ¿verdad? Hay que cambiarle el pañal. Esas 3 cosas son bien importantes, descartarlas primero. Luego, pues, si el bebé pues, no responde al cambio de esas 3 cosas, ¿verdad? De sueño, de hambre y de cambio de pañal, pues usualmente uno se mueve a un examen físico, ¿verdad? Yo recomiendo pues que si sigue el paciente pues irritable, pues que sea evaluado por un pediatra para entonces hacerle un examen físico y de acuerdo a los hallazgos que tenga y el historial de bebé, pues se hace un probable diagnóstico. Para, por ejemplo, cuando el niño no socializa adecuadamente o nosotros podemos ver que quizás se queda retraído, que se queda solo, que prefiere jugar solo y no compartir con otras personas, sean niños o sean adultos. Eso pudiera también ser una señal de alerta. Sí, es bien importante después de ese primer año de vida, nosotros ver el aspecto social. Yo digo que luego de ese primer año de vida es como una explosión de expresión. Todo ese primer año de vida recibe, ¿verdad? Recibe información. Ya después del primer año expresan. Ya nosotros vemos al añito y medio, pues vemos una interacción, ¿verdad? Con los familiares más cercanos. Quizás a los 2 añitos ya están diciendo frases, ya pueden hacer intercambio de juegos. Por ejemplo, tú le das una tacita, el bebé, ese trotón o toddler, como le llamamos, ¿verdad? Quizás pueda hacer el gesto de tomar con la tacita, ¿verdad? Si coge algún teléfono, se lo pone en su oreja para escuchar. Así que son una serie de interacciones que uno tiene que estar bien pendiente. En el caso de que tú lo llames y no te responda. También si nosotros administramos un cernimiento a los 18 meses que evalúa todas esas áreas específicas, ¿verdad? Si no, el niño no hace caso cuando se le llame, si hay algunos movimientos extra, si prefiere jugar solito y no interactuar con los demás, pues ya entonces hay que hacer los referidos pertinentes. De primera, si hay algún problema del habla, lo que recomendamos es una prueba de audición, ¿ok? Luego, si hay algún problema de socialización o estemos pensando en alguna condición del espectro del autismo, por ejemplo, pues hacemos los referidos, ¿verdad? Ya sea a un neurólogo, a los psicólogos, a evaluación de intervención temprana, que le hacen como un examen más completo y evalúan qué parte del desarrollo necesite terapia. Perfecto. Pues a modo de resumen, para esos padres, madres y personas encargadas de niños y niñas, bien importante a esas señales de lo que debe estar haciendo según sus etapas de crecimiento y cuando note algún rezago o algo que lo vea irregular, pues entonces acudir al médico. Eso es correcto. Y estamos a sus órdenes siempre. Bueno, pues agradecemos a la doctora Nidia Judith López García, pediatra, quien tiene práctica en el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Muchas gracias. Hasta aquí esta edición de Voces por la Salud. Recuerde que puede seguirnos para más información en vocesdelsurpr.com y en todas las redes como Voces del Sur PR. Hasta la próxima.